Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo conoce de cerca, la ansiedad. Pero vamos a darle una vuelta, ¿eh? Porque lejos de verla como nuestra enemiga, vamos a descubrir que en realidad es una de las herramientas de supervivencia más antiguas y eficaces que tenemos. Seguro que sí. Ese corazón que parece que se va a salir del pecho antes de hablar en público, o esas manos que de repente sudan en una primera cita, bueno, pues justo esas sensaciones físicas son la cara más conocida de la ansiedad. Son esa conexión universal entre lo que pasa en nuestra cabeza y la respuesta muy real de nuestro cuerpo. Y es que es la metáfora perfecta. Un detector de humo no está ahí para molestar, ¿verdad? Su única misión es avisar de un posible fuego. Pues la ansiedad hace exactamente lo mismo. Es un sistema que está calibrado para saltar en cuanto percibe una amenaza. Y ojo, da igual si es real o imaginada, y así preparar al cuerpo para la acción. Muy bien, pues vamos a meternos más a fondo en esto. Para entender cómo funciona esta alarma, es clave saber que no es una sola cosa, no. Es un sistema que se compone de tres partes distintas, pero que trabajan totalmente coordinadas. Este modelo de tres partes es fundamental. ¿Por qué? Porque nos da como un mapa. Nos permite, por así decirlo, desmontar la experiencia de la ansiedad en piezas y analizar qué ocurre exactamente en la mente y qué ocurre en el cuerpo. Esta es la parte que notamos al instante, la respuesta del cuerpo. Es pura química y biología. El sistema nervioso se activa, el cuerpo se inunda de adrenalina, el corazón bombea a toda velocidad para mandar sangre a los músculos. Vamos, que nos prepara para luchar o para salir corriendo. Luego está la cabeza, la parte de los pensamientos. Aquí es donde nuestra mente interpreta la señal de alarma y empieza esa vocecita con los ¿y si sale mal? No voy a poder con esto es peligrosísimo. Lo interesante aquí es que esta evaluación casi nunca es objetiva, claro. Se basa en todo lo que hemos vivido antes, en nuestras creencias. Y todo esto nos lleva a la tercera pieza, la acción, el comportamiento. Es la famosa respuesta de lucha o huida. Es ese impulso casi irrefrenable de escapar de una situación que nos da miedo o, de forma más sutil, de empezar a evitar sitios para que no vuelva a saltar la alarma. Hasta aquí todo bien. Es un sistema que nos protege, es útil. Pero, ¿qué pasa cuando ese detector de humo se vuelve demasiado sensible? ¿Cuando salta por el vapor de la ducha o porque se ha quemado un poquito la tostada? Pues justo ahí es cuando la ansiedad deja de ayudarnos y empieza a convertirse en un problema. Para trazar esa línea y diferenciar, los profesionales de la salud mental no van a ciegas. Utilizan estos manuales de diagnóstico, que son como los libros de referencia a nivel mundial. Son criterios objetivos que ayudan a clasificar y a entender cuándo esos patrones de ansiedad han dejado de ser funcionales. Así que el quid de la cuestión es este. El problema no es tener ansiedad, eso es normal. El problema es cuando esa ansiedad se vuelve totalmente desproporcionada. Cuando la alarma suena demasiado a menudo, con una fuerza brutal y durante demasiado tiempo, hasta el punto de que interfiere gravemente en el día a día. Venga, pues vamos a ver cómo se ve en la práctica esta alarma estropeada. Vamos a analizar algunos de los trastornos de ansiedad más comunes para que veamos cómo encajan perfectamente en ese modelo de tres partes que hemos explicado. El ataque de pánico, eso es la alarma fisiológica sonando a un volumen ensordecedor. Es una explosión súbita y brutal de terror que aparece sin un peligro aparente. La persona que lo sufre siente, de forma muy real, que está en un peligro de muerte inminente. Y es que los síntomas son tremendamente físicos, tanto que a menudo se confunden con un ataque al corazón. Es una experiencia aterradora, porque a esas sensaciones corporales tan extremas se suman pensamientos catastróficos, como el miedo a morir en ese preciso instante o a perder el control por completo. Pero ojo, aquí viene lo importante. Lo que define el trastorno de pánico no es solo tener los ataques en sí. El verdadero núcleo del problema es lo que se conoce como el miedo al miedo. Es esa preocupación constante, ese pavor a que ocurra el próximo ataque. Y eso es lo que mete a la persona en un círculo vicioso de ansiedad y evitación. Claro, esa preocupación constante por un futuro ataque a menudo acaba derivando en otro problema, porque el miedo ya no se asocia solo a las sensaciones internas del cuerpo, sino también a los lugares donde podrían ocurrir esos ataques. La agorafobia, en el fondo, no es el miedo a los espacios abiertos como se suele creer. Es el miedo a estar en situaciones de las que sería difícil escapar o donde sería complicado recibir ayuda si te da un ataque de pánico. El resultado es que el mundo de la persona se va encogiendo, se va haciendo cada vez más pequeño por evitar más y más sitios. Y ahora cambiamos totalmente de tercio. Si el pánico es como una tormenta violenta, el trastorno de ansiedad generalizada o TAC es más bien como esa llovizna fina y persistente que te cala hasta los huesos. Aquí, la característica principal es la preocupación crónica. El pensamiento está todo el rato saltando de un y sí a otro, desde el trabajo a la salud, pasando por el dinero o la familia.
A diferencia del pánico, aquí los síntomas no son una explosión, sino que son constantes. Y esa tensión mental, ese run que no para, se acaba traduciendo en tensión física, dolores musculares, un agotamiento que no se va ni durmiendo y una dificultad enorme para concentrarse o simplemente para desconectar. En esta tabla se ve la diferencia de un vistazo, ¿verdad? El pánico es un pico agudo de terror, centrado en el cuerpo y sus reacciones. El TAG es un estado crónico de preocupación mental mucho más difuso, enfocado en un montón de amenazas futuras. Son dos caras muy distintas de la misma moneda. Muy bien, hemos visto manifestaciones que parecen muy diferentes, pero ahora vamos a conectar los puntos, a volver a la idea del principio para entender el patrón que en el fondo las une a todas. Porque aquí está la clave. No son enfermedades totalmente separadas, son en realidad desequilibrios dentro de ese mismo sistema de alarma de 3 piezas. La gran diferencia entre un trastorno y otro es sencillamente qué parte del sistema está sonando más fuerte. Vamos a verlo de forma muy clara. En el trastorno de pánico, lo que se dispara y se descontrola es el sistema fisiológico, la respuesta del cuerpo. En el TAG es el componente cognitivo, la preocupación, los pensamientos, el que se queda atascado y no para. Y en la agorafobia es la respuesta motora, la evitación, la que toma el control de todo. Entender este mecanismo es increíblemente útil, porque permite empezar a separar la reacción, que es la alarma, de la amenaza real. Y cuando la alarma suena, en lugar de entrar en pánico, uno puede pararse un segundo y preguntarse, a ver, ¿de verdad hay fuego o es solo el vapor de la ducha? Y con esa pregunta final nos quedamos. Reconocer el sistema, entender sus partes y aprender a recalibrarlo es el camino. No para eliminar la ansiedad, que la necesitamos, sino para conseguir que vuelva a trabajar a nuestro favor. Gracias por habernos acompañado.